¿Cómo surgió su interés por la psiquiatría? Desde chico me interesó esto de las relaciones interpersonales y observaba mucho en mi provincia en los comportamientos y en la conducta de la gente. Y allí se va haciendo experiencia psicológica a través del chiste, de los cuentos, de las historias, de la caracterización de los personajes, los comportamientos de las empleadas domésticas. Como un paisano de campo podía ser muy sabio en su forma de pensar y muy generoso en sus comportamientos, más que otra gente de clase media. Por otro lado, una familia de origen judío muy culta, donde la madre, como el padre de Alejandro Lerner, que era psicóloga, ella, Lía Barenblit, como el padre de Alejandro, Marcelo, que era psicoanalista, luego hipnoanalista, luego se interesó por las filosofías orientales. Yo era íntimo amigo del hermano de Lía, entonces comenzó a abrirse esto de pensar distinto que mi educación tradicional, cimarrona, vernácula, folclórica, provinciana, católica y demás. En Santiago del Estero además tuvimos 3 médicos famosos: Ramón Carrillo, el ministro de Perón; Gumersindo Sayago, la máxima autoridad de la tisiología cuando la tuberculosis hacía estragos; y Christensen, uno de los creadores de la neurocirugía. Médicos brillantes, más los tíos médicos, más los médicos que me curaban y que revertían esa historia de muertes frecuentes. ¿Qué transformaciones de la psiquiatría considera que fueron las de mayor trascendencia durante las últimas décadas? La primera revolución es la que instituye, para mí, en mi perspectiva, y también para la humanidad, el psicoanálisis con estas otras formas de interpretar las relaciones interpersonales y las conductas humanas. Freud propone una forma distinta de entender los trastornos. La segunda revolución la dan los psicofármacos, que comienzan cuando yo me recibo a fines de los 60. Ante esos recursos muy precarios y primitivos, como eran el electroshock, el shock cardiazólico o la insulina, vienen a ser reemplazados por estos otros medicamentos. La otra revolución la dan otras concepciones de abordaje institucional del sufrimiento psíquico, que ya la habían previsto algunos humanistas o ciertos religiosos, como San Juan de Dios, creando un hospital con una aproximación más humanística de los pacientes. Entonces, desde eso a luego la creación de los servicios de psiquiatría y salud mental en los hospitales generales. En ese sentido tuvimos grandes maestros de la psiquiatría argentina como Pillon Riviero, como Mauricio Goldenberg, que enfatizaron mucho este descentramiento de la acción en ayuda de los pacientes, saliendo del hospital y yendo hacia el encuentro del paciente en la comunidad y con su familia, no desinsertándolo. Todos esos logros y esas grandes revoluciones que aquí en Argentina fuimos pioneros en tomar estas ideas y en desarrollar algunas. Todo eso que hoy está en esta situación tan degradada y tan lamentable, bueno, lo hicimos aquí en décadas anteriores. 3 o 4 grandes revoluciones y ahora estamos en esta de ir por las personas, pensado el individuo como el centro de nuestra atención, pero sin perder de vista que también hay potenciales de salud muy importantes, incluso en esos pacientes que parecen muy severos. Yo he tenido lecciones en el Borda de pacientes mucho más enriquecedoras que en otros ámbitos. Me acordaba de una frase de Bernanos que decía: es un error pensar que gente sencilla solo es capaz de cosas sencillas. Descubrí cómo gente sencilla era capaz de cosas extraordinarias. Y como una paciente bajo cociente intelectual, que después de hacer un montón de desastres y pasar por la policía, que era una abandónica, que a su vez había pasado por el instituto, esa primera paciente que sigo viendo, vive sola y aparece cada tanto, bueno, ella me decía todos los años: ¿cuándo voy a dar clase? Blanquita, tal día. Entonces iba ella a dar testimonio de sus historias de vida, generaba una conmoción porque eran historias reales de potenciales de salud y resiliencia. ¿Qué relación hay entre la cultura y las enfermedades mentales? Bueno, que hay diferencias más allá de la globalización, con esta tendencia a querer homogeneizar y cubrir las identidades diversas de las etnias, las culturas y los individuos.
Por ejemplo, entre los islámicos hay menos prejuicios y estigma y discriminación del enfermo mental, como lo había mucho menos en las poblaciones originarias de América. No tenían esta cosa más propia de la cultura occidental de tender a estigmatizar y a discriminar lo diferente, lo distinto. Intuitivamente lo había aprendido cuando comencé a hacer la especialidad aquí en Buenos Aires e iba al hospital. Todos los provincianos eran oligofrénicos. Me consideraba provinciano, me sentía ofendido. Me resultaba muy burdo porque no entendían los valores culturales de ese paciente que podía perder de vista su condición de persona y perder de vista sus condiciones culturales. Yo les hablaba de eso con que se había nutrido mi infancia, de las comidas, de los chistes, y el vínculo era obviamente distinto y muy próximo y muy natural y humano. El otro, que con la formación humanística intelectual quería aproximarse desde la superestructura intelectual, perdiendo de vista esas vivencias primarias, fundantes de esas personas. Yo soy vicepresidente para América del Sur de la Federación Mundial para la Salud Mental, que es una organización no gubernamental que fue creada en el año 48. Y acaban de crear un centro de psiquiatría transcultural, porque cada vez están otorgando más importancia a aspectos vinculados a la cultura, a la espiritualidad de las personas o las creencias en estas otras medicinas alternativas o en estas otras formas de concebir el mundo. ¿Y cómo evalúa el aporte de las neurociencias en estos últimos años al conocimiento de las patologías mentales? Que han sido importantes, no tan importantes como por ahí se creían y se pregona, ya que seguimos utilizando con diferentes pequeñas modificaciones y con nombres de fantasía los mismos medicamentos de hace una década, 2 décadas. Ese comienzo en los 50 de los primeros antipsicóticos fueron evolucionando con menores efectos colaterales, con efectos más rápidos y más específicos, pero paradojalmente no en torno a nuevos medicamentos revolucionarios en nuestra especialidad. Las críticas que están recibiendo algunas comunicaciones científicas donde se hablan de muy buenos resultados que luego resultan ser más producto de un criterio de marketing que de un criterio objetivo científicamente demostrable, van a contribuir a que haya nuevos progresos. En psiquiatría realmente estamos orgullosos de lo que se puede hacer con todas las otras disciplinas interrelacionadas. El trabajo interdisciplinario y transdisciplinario con psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, expresionistas corporales, enfermeros y los artistas que nos han contribuido. ¿Hay algunos trastornos psiquiátricos que se están dando con mayor frecuencia en la actualidad? Sí, el consumo de alcohol siempre ha sido bastante alto, pero otras sustancias como la cocaína, el paco y demás es un fenómeno reciente y en crecimiento incontrolable. El tema de la violencia doméstica y la violencia callejera y el abuso y la violación aparecen con una frecuencia inusitada. Las anorexias y las bulimias eran casos esporádicos que hoy se dan con una frecuencia sorprendente. Ese aumento tan notable de la pobreza y de la indigencia que no conocíamos en Argentina tiene bastante que ver con este mayor consumo de sustancias en los chicos y violencia callejera. El otro son los trastornos del sueño, trastornos sexuales, estas noticias periodísticas de que cada vez más jóvenes consumen Viagra. Estos ritmos de vida que se nos han impuesto, que están arrasando no solo con el medio ambiente, sino con nuestra propia naturaleza humana de un modo bastante impactante e indisimulable, ¿no? ¿Qué capacidades y qué atributos ideales debe tener un psiquiatra en el siglo XXI? Fundamentalmente estar actualizado en los conocimientos que se han ido aportando desde las neurociencias, pero también desde la psicología, desde la sociología, desde la antropología y demás, pero fundamentalmente tener mejor trabajados sus aspectos personales, es decir, tener una real vocación de servicio al otro, no de servirse del otro para su propio beneficio. Sería
sonso no pensar que tenemos que pagar las cuotas de esto, de aquello y lo más allá, pero tener claro que hay esta vocación de servicio, de colocarse en el pellejo del otro y bajar los niveles de omnipotencia, ser humilde, ser respetuoso, sensible y de asumirse como persona, no como superhombre, que ya la realidad viene castigando bastante a los profesionales como para saber que estamos todos en esas situaciones de vulnerabilidades. Antes veíamos personas que venían más por una inquietud intelectual a ver al terapeuta o al psicoanalista. Ahora bien, la gente con problemáticas muy fuertes, con situaciones familiares muy complejas, con situaciones sociales, y entonces todo se torna más difícil, más desafiante, más complejo. Pero bueno, esa calidad humana del profesional y el trabajar en equipo y el reconocer sus límites y el valorar e invocar en la persona afectada y en sus familiares esta posibilidad de que también es una tarea conjunta, ¿no? ¿Cómo imagina la psiquiatría dentro de unos 15, 20 años? Siendo nuestras especialidades, como decía Martin Roth, que la psiquiatría es la más humanística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Un ideal, como lo definía José Ingeniero, o una utopía, es tender el ala hacia esa excelsitud inacible, ansiosa a la perfección y rebelde a la mediocridad, ¿no? Pero nunca creyendo que uno va a llegar, pero por lo menos apuntando e intentando en esa dirección. Así concibo la psiquiatría y así trato de transmitirle a los profesionales que se están formando que piensen o practiquen estos otros valores. Precisamente en la supervisión de la gente que formamos ponemos mucho énfasis. ¿Por qué los padecimientos psiquiátricos están tan poco considerados dentro de la salud pública? Buena pregunta, porque estamos sentados sobre una bomba de tiempo, ciertamente, porque cada vez estos problemas de trastornos mentales siguen creciendo a niveles de ser primera prioridad de salud pública. Antes eran las enfermedades de infectos contagiosos, la fiebre amarilla, el paludismo, la tuberculosis, que vuelven a reaparecer. Pero en términos comparativos a estos trastornos de ansiedad son muchas formas: fobias, trastornos alimentarios, sexuales, los trastornos del sueño, el consumo de sustancias, son las nuevas problemáticas. Ya el paradigma entre estas especialidades ya no es entre la locura, sino más bien todas estas otras formas de nuevas problemáticas múltiples, crecientes en todas partes, pero aquí en Argentina estallándonos. ¿Por qué no se instala en las agendas como primera prioridad de la salud pública? Bueno, esto es lo que venimos en cada lugar que hablamos diciendo: ojo, esta es primera prioridad en salud pública, prestemos atención, hagan algo. Estoy cansado de escuchar y ver a funcionarios repetir que van a hacer esto, tal o cual cosa, y que luego no se materializan los hechos. El perder esa oportunidad que hubo de que se vayan todos para que venga algo nuevo, esa oportunidad se perdió. Es estúpido, decía Einstein, hacer siempre lo mismo y esperar cosas distintas. Mientras tanto, nosotros estamos haciendo desde una fundación sin fines de lucro, que es esta Fundación Contener, ayudando a la Casa de Medio Camino. ¿Qué objetivos persigue la Fundación? No asistencial, sino más bien de educación de diferentes niveles, ¿no? A profesionales, pacientes, familiares que llaman, consultan, piden información. Hay materiales para personas que padecen tales o cuales cosas para leer acerca de sus propias cosas y estar bien informados. Apoyar a los grupos que están trabajando en estas diferentes problemáticas, que los hay, que están trabajando bien, como la radio La Colifata, APF, esta asociación de familiares de personas que padecen de esquizofrenia, otra de bipolares que hay aquí, que hay en Córdoba, Rosario y Mar del Plata. Promoción de esas actividades, difundir materiales que recomiendan organismos internacionales como la OPS, la OMS, o colegas que aportan materiales útiles. Conseguimos para un premio este año como estímulo, porque la gente sabe que están haciendo bien y cumpliendo un servicio, pero ven que no tienen esas apoyaturas que tendrían que estarlas brindando los gobiernos para esas instituciones no truchas, que realmente están trabajando bien. ¿Qué debe saber un médico no especialista acerca de las patologías psiquiátricas más prevalentes?
Hoy en día los médicos tienen que saber que estos problemas de salud mental están a la orden del día y que todo paciente que llega con cualquier cosa en realidad está viniendo con otros trasfondos, su familia, sus circunstancias, sus cosas, y que es bueno ver que suelen haber estas otras cosas como depresiones, ansiedades, consumo de sustancias, ideas suicidas, autodestructivas, trastorno del sueño, estás durmiendo hace cuánto no duermes, estás consumiendo sustancias, y generalmente el médico no pregunta o tiene dificultades en hablar de esas cuestiones. ¿Has pensado últimamente en matarse o cosas por el estilo? Está comprobado que todo paciente que se suicida ha comunicado de su intención por lo menos 3 meses antes en el 75% de los casos. Entonces, esto de no ir al órgano, sino ir a esta otra visión de pensar que hay otras cuestiones, que lo psicológico está siempre presente, que lo subjetivo, que lo emocional está siempre presente. Esto es como recomendación al médico en general, tener la información de que estos problemas de salud mental están prácticamente presentes en el 100% de la población, ¿no? Como lo demuestran estadísticas serias, concurren a la consulta cerca del 40% por algún síntoma psiquiátrico. Y ya como diagnóstico bien analizado en un cuadro que entra dentro de los manuales internacionales, sobre 4 uno tiene un trastorno diagnosticable psiquiátrico, con lo que estos trastornos pasan a ser más que el cáncer, más que las infectocontagiosas, más que las enfermedades cardíacas. Manejarse en medio de tanto padecimiento, ¿le permite ser feliz de todas formas? Sí, no la felicidad boba del americano, ¿me entendés? Una felicidad no exenta de dolores. Hay hechos que me duelen, las guerras me duelen las peleas familiares, mismo cuando veo que la gente se autodestruye. No es que voy, ataco y quiero que se liquiden todos los cultivos de cocaína del mundo, sino quiero ver por qué esta persona ha recurrido a eso y trato de proponerle otras formas más piolas que hagan más vivible su vida. Y cuando tengo éxito no me la creo, aunque me vengan y me digan los mejores halagos. Saber que mucho antes que nosotros, mucho antes que el desarrollo del pensamiento científico, 400 años antes de Cristo, Confucio decía, vale más encender una vela que maldecir la oscuridad. Como aquello de que luchamos con verdades parciales, con una mentira entera, son cosas que me marcan y que realmente dicen, esto me forma. Y me forman también los errores que los cometo. Y aprendo más bien el tema, no lo digo con culpa, sino, cómo no me di cuenta. Pero sí trato de que los errores no sean por impericia, imprudencia, negligencia, por ser un chanto, digamos. Y entonces estudio y me compenetro en lo que hago con el mayor grado de autenticidad y coherencia. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿te acordás, hermano, de la tibia noche sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal.